Estamos en una cepa podada cordon rollat, en la que hay 3 pulgares a cada lado que se han venido manteniendo en la poda de los últimos años. El viticultor no se ha obsesionado por rebajar, realmente pues hay un cierto crecimiento de los pulgares que no está mal, ¿no? En el sentido de que vemos que han brotado bien, o sea, están bien conservadas todas las posiciones, han brotado bien los sarmientos, y el vigor de esta planta es un vigor moderado, es decir, que vamos a hacer la poda manteniendo la estructura que hay. Vamos a podar los 6 pulgares. Aquí hay una cosa que vemos que sucede muchas veces, ¿no? Que la naturaleza tiene esos caprichos, y es que por algún motivo, que puede ser el viento o algún problema en las propias yemas, algunas de las yemas de los pulgares no han llegado a brotar. Entonces el viticultor, a la hora de hacer la poda en verde, ha dejado algún chupón más para tener distintas opciones que elegir. Entonces, si vamos a hacer la poda del primer pulgar, vemos por una parte esta segunda yema no brotó, y el viticultor dejó pues lo que es la ciega y un chupón por aquí, que desde luego este chupón pues no nos va a interesar para renovar, y lo quitamos dejando las yemas de la corona para que vascularice y no nos genere problemas de cono de secación. Vamos a quedarnos de los 2 brotes con el mejor posicionado. En este sentido vemos que hay un buen reparto de las yemas y de los pulgares a nivel de distancia. Entonces dejamos este pulgar con 2 yemas. El año que viene seguiremos por aquí, por la de abajo, quitamos la madera seca y quitamos dejando yemas de corona, porque está muy cerca, si no, de la madera vieja. Siguiente pulgar, tenemos también lo mismo, no ha brotado la segunda yema. Pues la verdad es que esto pues nos condiciona bastante la poda. Tenemos aquí un chupón que se dejó bien, y a la hora de podar, en este caso sí que lo vamos a elegir, porque al podarlo aquí a 2 yemas nos genera un crecimiento futuro muy bien distribuido respecto a los pulgares de al lado. Entonces vamos a quitar la madera del pulgar del año pasado, que está seca, y dejamos este corte también con corona. La poda del tercer pulgar, solamente tenemos una opción, que es podar el único brote que hay. Ni brotó la yema de rango 2, ni hay ningún chupón aquí. Quitamos la madera vieja, y a la hora de decidir cómo podar, vemos que tenemos 2 opciones. Sería dejar 2 yemas, en el que el año que viene creceríamos por la más baja, o dejar 3, y dejando 3 resulta que orientamos el pulgar, su crecimiento futuro, más hacia el centro de la cepa, separándose del pulgar anterior. Entonces es lo que vamos a hacer, O sea, que lo que queremos transmitir es que no siempre hay una opción clara, y que cuando se decide algo es porque estamos primando, pues en este caso, la posición de los pulgares y cómo van a crecer a futuro. O sea, que tenemos que tomar las decisiones en base a un criterio, que en cada caso pues decidamos cuál es el mejor. Decimos esto porque muchas veces la poda se hace pues a yemas de 2 pulgares sin pensar más, y a futuro pues nos vamos encontrando con problemas. La poda del cuarto pulgar, en este caso, pensamos que volvemos a tener un brote que no es de yema franca, que lo vamos a quitar dejando corona, porque el brote de la yema más alta del pulgar del año pasado nos permite una posición buena, haciendo un corte a 2 yemas, y de tal modo que el año que viene el crecimiento de esta planta es en este sentido, y nos reparte muy bien los pulgares y la brotación del año que viene, y el crecimiento de los próximos años. Este pulgar vuelve a ocurrir que no brota la yema de arriba, hay 3 chupones, esos chupones los vamos a quitar. Todos estos cortes de corona sin duda nos generan más espergura en la poda en verde, pero es un tema que tenemos que asumir por el bien de la cepa. Y aquí lo que sí que vamos a hacer es un corte también a 2 yemas, que en este sentido
en estas dos yemas venimos por esta de aquí y nos separamos del pulgar anterior. Y por último, el último pulgar, que sí que está bien brotado y con los dos pámpanos del año pasado, este chupo lo eliminamos. Y aquí lo que vamos a decidir es, dejamos aquí corona, está un poquito más justo, hay que tener un poco cuidado con el corte cuando pasa esto, para que se quede bien. Y aquí, en vez de coger el de abajo, que está más torcido, pues nos vamos a quedar con el pulgar que está un poquito más vertical. Quitamos la madera seca, dejamos yemas de corona y dejamos este pulgar orientado para que sea esta yema la que crezca el año que viene hacia aquí. Es decir, hemos repartido los 6 pulgares y hemos decidido el corte de las yemas, y si hacíamos en algún caso, ¿no?, la poda no la hacíamos a 2, sino que hacemos a 3 yemas, y la estamos priorizando la arquitectura de la espaldera, una buena separación entre pulgares y una verticalidad que nos permita un buen manejo posterior, tanto de aspectos de mano de obra como de maquinaria.